buenas noches, amigos y hermanos que se conectan a esta hora. Este es su hermano Neftalí Padilla, quien por la gracia del Señor somos ministros de la Asamblea de Dios y miembros del Templo Pentecostal Asamblea de Dios, que auspicia este programa, el cual radica en la carretera 862 del barrio de Atotejas de Bayamón. Nuestro pastor, el reverendo Elías Torres, su esposa Melisabel, le envían un saludo caluroso, haga como también así la Junta de Gobierno de nuestra iglesia, la iglesia en pleno y los que nos están ayudando ahora aquí en la cabina, Giancarlo, Otto y Heriberto, que están acompañados ahí con nuestra hermana Wanda, y reciban un saludo de todos. Esta noche pues nos toca el turno, ¿verdad?, de traer una palabra del Señor, y el Señor puso en mi corazón un tema que llamé ¿Cómo buscar a Dios en tiempo de estrés? Lo baso en el Salmo 34, que voy a leer el primer texto, voy a usar como base, ¿verdad?, para compartirle el pensamiento de la palabra del Señor en este día, que dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Tengamos una palabra de oración. Dios, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de compartir un pensamiento de tu palabra con esta audiencia. Te pido, Dios, que tú me des que yo pues la transmita con eficacia, con sencillez, con claridad, y que llegue a un lugar fértil, Padre, y lleve fruto en abundancia y sea de bendición, Padre, para todo aquel que le escucha ahora, Señor amado, y en el futuro con los demás, ¿verdad?, que lo reciban por estos que tú toques para que lo compartan. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cómo buscar a Dios en tiempos de estrés? Y estos son unos tiempos donde la preocupación, ¿verdad?, lo que llaman el estrés, arrecia, ¿verdad?, por las distintas circunstancias en las que estamos viviendo. La vida está bien acelerada. La palabra estrés es un anglicismo de la palabra stress, ¿verdad?, que significa tensión. Y a su vez esta palabra del inglés, ¿verdad?, proviene del francés antiguo, stressé, que significa estrechez, opresión. Y estresé a su vez viene de la palabra griega stringere, que significa provocar tensión. El estrés es una respuesta de nuestro sistema a situaciones que nos sacan de nuestra zona de comodidad, que va desde lo más simple, como sentir frío o calor. Uno siente frío y calor y el estrés sale a florecer, hasta situaciones traumáticas que pueden llegar a enfermar emocional, física o de ambas maneras al individuo que lo parece, ¿verdad? Yo en una ocasión, y ya esto lo he contado en otras veces, cuando trabajaba en el tribunal, comencé a sentir por mucho tiempo unas punzadas en la cabeza que me preocuparon, que pensé que yo llegué a pensar que podía tener un tumor en la cabeza, ¿verdad? Y nosotros, el juez con quien yo trabajaba era el juez administrador de lo criminal en el Tribunal de Carolina, juez Ángel de Jamírez. Y el juez, por ser el juez administrador, pues a él no le gustaba delegar trabajos adicionales que llegan al tribunal, como lo que llaman los recursos de revisión, ¿verdad? Que eso pues llegan al tribunal y los tiene que ver alguna sala, y el juez administrador lo refiere a alguna sala en particular. Pues él no los refería, él los tomaba él. Como también así las reglas de procesabilidad e inimputabilidad. Entonces él tenía 2 días señalados al mes, uno para esa regla 240 y 241 y el otro para los recursos de revisión. Y entonces a las reglas 240 y 241, que son las de procesabilidad, que son las reglas que evalúan a las personas para ver si están capacitadas para entender el proceso al cual se van a enfrentar. Y la otra regla, que es la 241, que es si la persona entiende el mandato de ley en el momento en que cometió el delito. Pues el psiquiatra del Estado es el que evalúa eso. Y ese psiquiatra venía 2 a 3 ocasiones al tribunal. Hice amistad con él.
Y un día, en un receso, le dije de las punzadas que estaba sintiendo a causa de un comentario que él hizo, le dije que estaba sintiendo esas punzadas y él me dijo, eso es el estrés que tú estás pasando. Y yo como el trabajo mío me agradaba y me sentía bien haciéndolo, le dije, estrés, yo no paso estrés, a mí me gusta la situación en la cual estoy. Y él me dijo, no, no, eso no depende de si te sientes cómodo o no. Eso depende de la velocidad que llevas, ¿verdad? Al hacerlo y la preocupación que te da de porque quede bien. Y entonces, pues fíjese, como el estrés no siempre es negativo, en algunas situaciones nos pueden ayudar a controlarnos. Por ejemplo, al ver una luz azul en la distancia, cuando vamos a mayor velocidad, eso nos va a dar un estrés rápido, que nos llevará a reducir la velocidad y esto será de bienestar para nosotros y para otras personas, porque a mayor velocidad uno puede ocasionar un accidente grave, ¿verdad? Así que ese estrés que recibimos así de repente cuando vemos esa luz azul, que a veces no es ni siquiera una patrulla de la policía. Digo, no será si eso solamente me pasa a mí. No, alguno me puede estar viendo que también tenga el pie pesado, ¿verdad? En la cajetera. Pero todos tenemos situaciones que nos causan estrés. Y no necesariamente algo que le cause estrés a alguien se lo va a causar a todos. A alguien le puede causar una situación de estrés y a otra persona no. Por eso nunca debemos de minimizar las crisis que alguien puede estar pasando. Porque a nuestro parecer eso sea algo insignificante. Pero para la persona que lo está pasando no lo es, sino que es algo grande y le está haciendo daño. Eso yo en una ocasión lo aprendí a la mala, ¿verdad? Con una depresión que sufrí. Luego, ¿verdad? Me dio una depresión luego de minimizar las tristezas de los demás. En una clase de escuela bíblica el tema trataba de eso y pues lo traje de una manera como falta de espiritualidad, ¿verdad? Del que estaba triste. Prácticamente en los comentarios que hice hasta me burlé de las personas, que hay personas que casi siempre están tristes. Y no fue mi intención, pero lo hice. ¿Verdad? Y eso me causó o me ocasionó que Dios me llevara, ¿verdad? Como a un seminario o un laboratorio donde sufrí de depresión. Cuando me vine a dar cuenta estaba deprimido y pasó un periodo, me pasó como a Nabucodonosor, que se llenó de guille y el Señor lo tuvo un tiempo comiendo hierba como una bestia y le crecieron las uñas y todo. A mí me pasó, yo viví esa experiencia por no tener empatía con el dolor de los demás. Y pues, nuestro desarrollo en Cristo en ocasiones nos puede dar una proyección de inmunidad a condiciones emocionales y provocar falta de empatía con los que tienen sus situaciones. Al achacarles, ¿verdad?, falta de responsabilidad en su relación con el Señor, que podría ser una de las causas. Pero nuestro llamado no es hacer inventario acerca del por qué alguien está como está. Ese no es nuestro llamado. Eso es un ministerio pastoral. Nuestro llamado es el de interceder por ellos hasta hacer nuestro su dolor. A eso nos llamó el Señor. No a estarle haciendo inventario. Él está así por esto o por lo otro. Eso no es asunto de nosotros. Y podemos ser injustos porque podemos dejar, nosotros no somos Dios y no conocemos muchas situaciones de lo personal de todos, ¿verdad? Pues llegar a conclusiones sin tener toda la data no debe de ser, no debe de ser. No, es una posición bien peligrosa. Este, y, 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 y vamos a fallarle al Señor. Y a mí me pasó que el Señor pues permitió que yo pasara por un tiempo de depresión. Una tristeza que no sabía ni por lo que era, hermano, pero bien triste y nadie se daba cuenta, era algo que tenía bien adentro, bien escondido. Pero
A veces cuando estaba solo me lloraba y todo, y hasta que llegó un momento en que el Señor me habló y me dijo, ¿cómo se siente? ¿Mm? Entonces, entendí. Entendí. Y eso, pues, he tenido cuidado de no. Y gracias a Dios que el Señor me pasó por ese proceso, porque es terrible uno estar mal y pensar que uno está bien. Eso es horrible, no es terrible, es horrible. Este, así que, por el Señor, su misericordia, pues me llevó a ese laboratorio, me procesó y gloria a Dios, ¿verdad? No, no, es algo que no quiero volver a pasar. En el salmo que comenzamos, leyendo el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí la palabra bendeciré, que es traducida del hebreo barak, que significa adorar de rodillas, nos habla de un estado de humillación mientras se hace. Digo esto por la connotación que se ve en muchas ocasiones cuando alguien bendice a otro, que es del mayor al menor, como en el caso de Melquisedec, que ¿verdad? Dice Melquisedec y Abraham, mencionado en Hebreos 7:7, y lo vemos en lo cotidiano también, en las relaciones familiares con los abuelos, padres a tíos, ¿verdad? Padres y tíos, padrinos a los nietos, hijos, sobrinos y ahijados, cual sea el caso. Pero en adición a eso, en muchas ocasiones, en referencia a bendecir a Dios, vemos estos actos en automático, como un momento per se en la liturgia del culto, en la iglesia o en una otra reunión que se dé. A ver, entendemos como bendición como ese momento per se, ¿verdad? Pero ese momento que esté presente en la agenda de la actividad que sea. Pero en este salmo esa no es la intención que se quiere plasmar. Este dictamen va más allá de un momento o una circunstancia, ¿verdad? Es como decir, voy a vivir en todo tiempo en humillación delante de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, Barak, que es adorar de rodillas, es vivir en todas nuestras circunstancias, en toda nuestra manera de vivir, de rodillas delante de Dios. El salmista menciona eh, eh, tiempos, ¿verdad? En todo tiempo. Tiempos de temor en el verso 4, que son los miedos de ahora, los que ya llegaron y los que nos imaginamos, ya sea por un comentario de alguien o por un pensamiento que el enemigo traiga a nuestra mente. Esos son a los tiempos de temor. A veces estamos viviendo un momento de temor, pero a veces el momento no ha llegado y nosotros tenemos un temor o un miedo de que pueda llegar, o a veces damos por seguro que va a llegar y tenemos ese temor, y aunque todavía no lo estamos viviendo, eso se da. Y eso causa depresión, eso causa estrés. Entonces dice tiempos de oscuridad, el verso 5, que es cuando no vemos la salida de la situación, la que sea. Tiempo, ¿verdad? De que no vemos. No sabemos lo que está pasando a ciencia cierta, que no tenemos el control de lo que está pasando. Entonces, tiempo de angustia, el verso 6, ya ahí tocamos fondo. Ya es cuando nos sentimos derrotados y no hay más nada que buscar dentro de nuestra análisis, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo en ese tiempo, aquí en este salmo, nos dice, mira el Calvario. El salmista no tenía ese recurso, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz, pero nosotros lo tenemos. Entonces, cuando llegue ese tiempo de angustia, el Espíritu Santo nos dice, mira el Calvario, que el que dio su vida allí lo hizo por ti. Y allí venció el pecado, al diablo y a la muerte. Esos son nuestros tres enemigos mortales. Y, ¿verdad? Y también luego de esto nos dice de amenazas. En los versos 17 y 19 nos dice que nos libra de todas ellas, ¿verdad? Y el verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, paz. Ahí mismo nos da la medicina. En tiempos de angustia, en los tiempos de angustia, si nosotros estamos, se nos
entrona la idea de la seguridad, ¿verdad? De que Dios es Dios, de que es todopoderoso, de que no hay enemigo que tenga oportunidad en contra de él, y es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Esa es la mejor medicina. Pero esa confianza no es algo que surja de nosotros naturalmente, sino es una característica que se adquiere en el desarrollo de una relación con Dios, ¿verdad? El entender eso es algo que se cultiva, pero quiero que tenga claro esto. No es que uno tenga que tener una ciencia desde donde entienda todos los misterios para que Dios nos cuide y provea. Aunque no entendamos, aunque no estemos seguros, la provisión esa que habla el Salmo está con nosotros. A ver, el profeta Eliseo le oró para que su sirviente viera los ejércitos del cielo que estaban a favor de ellos. La provisión de ese ejército la tenía Eliseo, pero también la tenía el sirviente. El sirviente no lo veía, pero tenía esa protección. O sea, estamos hablando de que hay unos mecanismos que Dios nos provee para que nuestro corazón esté tranquilo. Pero aun cuando nosotros no hagamos uso de esos mecanismos y no nos gobierne esa paz, tenemos los beneficios. Eso no quiere decir que hay personas pues, que vemos que están en agonía, que están sufriendo, se sienten desamparados, pero no lo están. Porque se sientan así no quiere decir que Dios no va a proveer para ellos. A veces nosotros pensamos que porque entendemos un poco más que ellos, esa protección y esos beneficios son solamente para nosotros, y eso es incorrecto. Eso es para todos los hijos de Dios. El teólogo profundo y el recién convertido. ¿Ves? Porque los dos somos recién convertidos, tan eternos como yo, que estoy aquí dando esta clase. Yo no soy más eterno ni más salvo que él, porque él no entienda lo que yo entendí. Y algo que yo tengo que agarrar para mí es eso, porque eso fue lo que me pasó en la clase, que me sentí superior a los que estaban cogiendo la clase. Y por eso minimicé el dolor o la depresión o la tristeza que otros estuviesen pasando, ¿verdad? Porque como yo entendía y yo sabía y yo tenía profundidad, eso a mí no me puede pasar. Y eso es un signo de debilidad y es por irresponsable, y eso es un error. Y Dios se echó para un lado y me dejó pasar mi depresión. Y eso fue una escuelita para mí. Así que toda relación tiene un inicio. Unas comienzan bien, otras mal. Con Dios es distinto, porque lo queramos o no, Él está relacionado con nosotros por un compromiso que hizo como creador con todo ser viviente, aún desde antes de nacer. Así que nacemos con esa relación establecida, punto y se acabó. Donde quiera que nazca una persona, nace con esa relación. En Mateo 19:14 el Señor dijo que de los niños es el reino de los cielos. O sea que esa relación es una innata y no depende de lo que se hace o se sabe. Aleluya. Por eso es que a veces pensamos, yo tengo más ranking porque sé o porque aprendí. No, se nace con esos derechos. Desde el principio se nace con esos derechos. ¿Por qué? Porque Dios le pareció hacerlo así. Porque como Él es Dios y le dio un beneficio a todo el que nace de ser su Dios, y como Él es nuestro Dios, tenemos todos los beneficios, valga la redundancia, ¿verdad? Así que no depende de lo que se hace o se sabe, pero para que permanezca y se desarrolle va a depender de la crianza que se tenga y las decisiones que tomamos cuando llegamos a la edad de la capacidad para discernir, porque nacemos con esos beneficios, pero nosotros mismos nos separamos de los beneficios por medio del pecado. El pecado nos saca de esa relación, porque Dios es santo.
El pastor habló de eso el domingo. Si se busca el pasado domingo la predicación, que habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios este, eh, no, nos lleva a unas obligaciones a nosotros. Porque cómo podemos ser sus hijos si no buscamos ser santos. Una cosa va agarrada de la otra, ¿verdad? Entonces, el pecado nos desvía de Dios, impide nuestra relación con Él porque Él es santo. Así que las decisiones que tomamos cuando llegamos a la edad de capacidad para discernir, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, muchos de los periodos de estrés que podamos pasar de adultos se deben a experiencias en la niñez, por lo que debemos tener presente que en cuanto a los niños, Dios nos exhorta a no ser impedimento para su desarrollo. Pero esto va más allá de los niños, como verdad las criaturas que nacen, sino también de los niños en el Señor. Los recién convertidos que son niños en el Señor, que nacen de nuevo, tenemos que cuidarlos para que no tengan unas experiencias que traumaticen su desarrollo, que también se da. ¿Verdad? Regreso a Mateo 18, del verso 2, dice, y llamando un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso el Señor le estaba hablando a inconversos que tenían que volver a nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, pues eso es automáticamente, uno es un niño en el Señor. Así que cualquiera que se humilla como este niño, que a eso es que nos lleva el nuevo nacimiento, y cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros en una renovación de todas esas experiencias que nos hicieron ser lo que somos, que trajo muerte a nuestras vidas, que nos tenía alejados de Dios. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y nos lleva entonces a una regeneración, ¿verdad? A eso es que se refiere. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí había una disputa de quién iba a ser el mayor. Es lo que trae esta analogía que usa el Señor para sus discípulos. Entonces, es un trabajo, fíjese, cuando venimos a Cristo, aunque somos niños en el Señor, tenemos que ir trabajando ese viejo hombre para ir quitando todo eso, todo ese bagaje que tenemos que nos hizo tanto daño, y por medio de la palabra, por medio de los ministerios, vamos siendo transformados para ser como un niño. Y bueno, nosotros a lo mejor ya hemos olvidado cuando éramos niños, pero cuando vemos nuestros niños vemos su inocencia, vemos su facilidad para perdonar, para comunicarse entre sí, ¿verdad? En el compartir de los niños. Y nosotros somos responsables de que ese desarrollo se dé saludablemente. ¿Sí? Y también somos responsables de que los recién convertidos, los niños en el Señor, se desarrollen saludablemente. Perdone. Y dice que cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Entonces, lo que hicieron con nosotros, yo fui bien criado en el Evangelio. Yo, los errores que he cometido en el Evangelio no han sido por causa de nadie, han sido por decisiones que yo tomé. Pero yo sé que hay personas que lo han empujado, ¿verdad? Pues, por falta de sabiduría, por lo mismo que dijo ahorita, a veces que nosotros, no los otros días predicándose la palabra creído, a veces ese desarrollo, ese éxito relativo que uno puede tener en la administración en la iglesia,
puede dañarnos y nosotros sentirnos superiores y podemos lastimar a alguien, y eso puede provocar una mala experiencia donde pues haya personas que a veces no están en los caminos del Señor porque los maltrataron, ¿verdad? Ese no fue mi caso. A mí no fue que me maltrataron, a mí fue que yo fui potrón y estuve apartado mucho tiempo por eso, hasta que di con la cara en el piso y aquí estoy, gloria a Dios. Entonces dice: cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Además, pues, con relación a los niños, dice Marcos: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. De esta parte que leí ahora podemos percibir que traer un alma a Cristo va por encima de cualquier protocolo. Más aún si es un niño, ¿verdad? Y tenerlos en poco indigna al Señor. Y tenerlos en poco puede crear en ellos unas marcas que luego se van a manifestar en estreses espirituales, ¿verdad? Y eso pues hay que sanarlo. Y en la iglesia está provista por el Espíritu Santo para que se sane esas situaciones. Además, rechazarlos, ¿verdad? Además, rechazarlos como este que se plantea aquí va a ser la semilla que causará estrés en estos niños en el futuro. Y en diversas circunstancias donde se sientan rechazados, aunque no lo sean, porque a veces un maltrato aquí puede crear más adelante como una paranoia donde todo lo que se diga se dijo por mí, ¿verdad? Y eso, el enemigo se encarga de eso, ¿verdad? A veces que hacen un comentario que no tiene que ver nada con uno, pero como ya uno tuvo una crisis, ¿verdad? Sufrió un maltrato, uno puede pensar, y el diablo le ayuda a pensar que eso lo dijeron por mí, y esto lo dijeron por mí, y uno va a vivir de crisis en crisis. Eso evita el desarrollo, ¿verdad? Eso evita la formación de la mente de Cristo en uno. Pero tenemos que amarlo y trabajarlo hasta que Cristo venga. Esto no prescribe. Además, ¿verdad? El enemigo pues puede traerle recuerdo y relacionárselo con la situación que sea. Porque ese es su trabajo, recuerde. Para eso es diablo él. Y de gratis, porque nadie le paga. Continúo. Y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Si ustedes quieren saber quién es el dueño del cielo, busca un niño y ese. Las decisiones que toma el hombre desde el principio, mírelo, voy a dar para atrás. No importa el país del mundo que sea, un niño es el dueño del cielo, porque Jesús lo dijo. Así que debemos de tener mucha delicadeza con los niños. Y en una parte ahí él dijo que el que maltrata a un niño, mejor le sería que se amarre una piedra de molino en el cuello y la tire al mar. ¿Sabes? No. Así que hay que tener mucho cuidado con los niños. Tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Todo nuestro esfuerzo debe de ir en protegerlos. Y vuelvo y digo, eso también tiene que ver con los niños que llegan, los recién convertidos. Cuidémoslos. Y mientras más avanzado uno piense que esté, más responsable es, porque el Señor le dijo a los fariseos: vosotros, porque decís vemos, mayor es vuestro pecado. Así que si sé, entonces debo que comportarme como el que sé. Amén. Las decisiones que tomó el hombre desde el principio lo separó de esa relación. Pero no empecé a eso. Dios siguió comprometido con restaurar esa relación con su creación. Mire qué maravilloso es el Dios que nosotros le servimos. Y desde la eternidad, porque nosotros no somos así. ¿Ve? Dios es así, qué bueno que Dios es así. Nosotros no, me fallaste una, pero dos no.
Y yo perdono, pero no olvido. Y todas esas características que tenemos nosotros, que tenemos que deshacernos de ellas cuando estamos en el Evangelio. Pero no es fácil deshacerse de ellas porque llevamos tantos años con esos comportamientos. Qué bueno que Dios no es así. ¿Eh? Entonces, Dios siguió comprometido con restaurar la relación con su creación. Y desde la eternidad había provisto el remedio. Oh, antes de que pasara el problema, Dios tenía la solución, ¿verdad? Había provisto el remedio para esa ruptura de la relación que traería el pecado. Ese remedio es Jesús. Aleluya. Y aquí estamos nosotros casi 6.000 años después beneficiándonos de la provisión que Dios dispuso desde la eternidad. Para que todavía, ¿verdad? Aunque todavía no hemos alcanzado a disfrutar la plenitud, es un proyecto de vida. Y continúo, ¿verdad? Hoy trataremos de dar un paso más en esa dirección. Amén. Vayan conmigo. Cuando le habla de en todo tiempo, en el salmista, ¿verdad? Cuando dice bendecir a Jehová en todo tiempo, se refiere a las distintas circunstancias en que nos encontramos en el diario vivir. Como dice la palabra en Filipenses 4:12, que el apóstol escribió, sé vivir humildemente. Esa es una condición de vida, humildemente. Y se tiene la abundancia, que es otra condición de vida. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El estrés, estoy pasando por crisis. Este texto es un salvavidas. Este texto debe de hacer lo suyo y creer que es así. ¿Verdad? Vuelvo y le digo, la provisión de Dios siempre va a estar. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sienta, aunque el texto usted no lo gobierne a usted. Como quiera, Dios va a estar ahí. Como quiera, porque Dios es así. ¿Verdad? La Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esa es su naturaleza. Así es Dios. Así que, ¿verdad? A veces podemos pensar y el diablo nos va a ayudar a decir, tú no tienes fe. Mira, Dios, a ti, Dios no quiere nada que ver contigo. No. Con fe es mejor. ¿Verdad? Pero eso no cambia la fidelidad de Dios. Entonces vamos a la parte que dice, estoy enseñado. Dijo, está enseñado porque alguien le instruyó. Alguien instruyó al apóstol Pablo. Y aquí está la iglesia para instruirnos a nosotros, para que nos instruyamos en ella. Porque esto no es solo, no se puede solo. No llegué a esto solo. Y lo puedo en Cristo es como el lugar desde donde lo puedo lograr. Aleluya. ¿Cómo llegó a ese lugar? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La dificultad es que aceptamos el Evangelio para ser salvos. El Espíritu entra a morar en nosotros, pero nosotros vivimos sin relacionarnos con Él. Ahí es que está el problema. Entonces, Él mora en nosotros, está con nosotros, pero nosotros, y el sistema mundial está diseñado para que nosotros no vivamos esa realidad, para que no nos percatemos de esa realidad, porque en esa realidad somos un enemigo insuperable por el diablo, y él lo sabe. Entonces no quiere que nosotros nos percatemos de lo que recibimos, porque nosotros cuando venimos a Cristo no recibimos algo de Dios, recibimos todo Dios. Y todo Dios. O sea, mire, alguien de mucha experiencia en el Evangelio tiene lo mismo, se le entregó lo mismo que se le entregó a alguien que es recién convertido. Lo único que esta persona comenzó a tener una relación, un crecimiento, un desarrollo, y ahora puede trabajar mejor con sus situaciones y puede ser de bendición. Repito, eso no quiere decir que tiene más que el que es recién convertido. Es que ha desarrollado en su ser esa relación.
Esa es una ruta que el recién convertido debe de tomar. Y si usted lleva muchos años en el Evangelio y no lo ha desarrollado, hoy comience, porque es para usted también. No sé, el Espíritu entra a morar en nosotros, pero vivimos sin relacionarnos con Él. Ese es el problema. En todo tiempo. Es una relación de todo tiempo, de todo el día, de todo momento. Él mora en nosotros. ¿Por qué no? A mí una vez una persona me dijo, lo malo contigo es que tú siempre eres Cristo, Cristo, Cristo. Y todo es Cristo. Pues seguro. En serio. Y me lo dijo un creyente. Sí. Lo mejor que puede pasarte es todo Cristo, en todo momento. Para eso mora en nosotros. Y eso es que se refiere al Salmo, ¿verdad? Nuestra vida de bendecir a Dios en nuestro comportamiento con una actitud humilde con todos, en el tiempo bueno y en el regular. En el tiempo bueno, en el regular, nos prepara para poder bendecirlo en el tiempo de dificultad. O sea, nosotros no podemos esperar a que llegue el estrés, sino que tenemos que estar preparados para cuando llegue. ¿Y cómo estamos preparados? En el tiempo bueno, una relación, buscar la relación, desarrollar la relación. En el tiempo regular lo mantienes haciendo. Y cuando llega el tiempo malo, es parte de ti el así hacerlo. No tienes que inventar la juega, ¿verdad? Ya es parte de ti, ya vas a responder de esa manera. Aun cuando no veas que estés en la oscuridad, aun cuando el temor llegue, permaneces en Cristo, estás en Cristo. No vas a buscar ese lugar, sino ya estás en ese lugar. Claro que Dios no te va a decir ahora viene, porque Dios no es así, ¿verdad? Dice, el que me busca, me encuentra. Todo aquel que busca, encuentra, lo halla. Amén. Y Él no se ha ido para ningún sitio. Entonces, eso nos prepara para poder bendecirlo en el tiempo de dificultad, en el malo y en el peor. Esta relación no quiere decir que los momentos de estrés, de tristeza, de aflicción, de dolor, etcétera, no van a llegar. No quiere decir eso. Pero los vamos a enfrentar en Él, como dijo el apóstol, que todo lo puedo en Cristo. Y Él nos garantiza la victoria, que no necesariamente es salud o abundancia. Dios sana, pero no necesariamente va a llegar la sanidad. Y hay personas que permanecieron con su enfermedad en todo tiempo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos que nunca se le curó. ¿No? El apóstol Pablo, que escribió 13 cartas y para mí 14 hebreos, tenía una enfermedad en los ojos que nunca se le curó. Y el hombre resucitó muerto. ¿Eh? Y la gente se llevaba los paños que sudaba y eso, y se los ponían a los enfermos y se sanaban. Y tenía una enfermedad que nunca se curó. O sea, esa, esa, esa victoria no siempre va a redundar en salud o en abundancia, pero sí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar nuestros pensamientos y nuestras mentes. Así que no todos tenemos la misma crianza, desarrollo, capacidad de asimilación y de crecimiento, pero si tenemos a Cristo y nos bendecimos los unos a los otros, somos más que vencedores. ¿Cómo buscar a Dios en tiempos de estrés? Es estar viviendo sin Él el resto del tiempo. Si vamos a buscar a Dios en el tiempo de estrés, porque antes no lo teníamos. Porque si lo tenemos en todo tiempo, en el tiempo de estrés no hay que buscarlo, Él está. Y vuelvo y repito, no es que no esté, es que comenzamos a buscar al que ya estaba. ¿Ves? ¿Sabes? Cuando nosotros estamos desarrollándonos con el Señor, vamos a desarrollar un sentido de presencia de Dios en nuestra vida.
es que nos vamos a percatar de su presencia. No es que Él va a venir cuando lo busquemos, es que nos vamos a percatar de que Él está. Y eso trae paz. Eso gobierna nuestras mentes y nuestros corazones. Porque Dios no depende de lo que nosotros sintamos. Ahí va a haber momentos en que no sentimos su presencia. El Hijo dijo en el Calvario, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo. A veces partimos de la premisa de que fue que Dios lo dejó. No, fue que Él no lo sentía. Su agonía era tal que Él no sentía su presencia. Dios no sentía la presencia de Dios. Y eso nos puede ocurrir a nosotros. La noche antes le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Mire qué depresión. Vamos a pasar esa crisis. Esos momentos van a llegar. Te digo, eso no quiere decir que Dios no está presente. Es que tú no lo sientes, pero Él está presente. Entonces, la palabra que te doy es, cuando llegue ese momento, yo no siento tu presencia, pero yo sé que tú estás. Aleluya. Y si es así, podemos dejarlo, ¿verdad? Podemos dejarlo manifestarse en todo tiempo. Cuando estás en todo tiempo y el estrés se ponga fuerte, nuestra relación con Él nos da ecuanimidad. En medio de esa prueba, eso no quiere decir que no necesitamos la ayuda de nadie, ¿verdad? El mismo Jesús le pidió compañía a sus discípulos. En Mateo 26:38 dijo, entonces Jesús le dijo, mi alma está triste, muy triste, como dijo ahorita, ¿verdad? Hasta la muerte. Dijo, quedaos aquí y velad conmigo. A sus discípulos, Dios le está pidiendo, quédense conmigo, velad conmigo. Así que nos necesitamos los unos a los otros. Unidos, la Biblia dice que el lazo de doble nudo es mucho más fuerte. Somos su cuerpo y necesitamos estar unidos y llenos de Él para poder vencer. Esa es la receta, ¿verdad? Búsqueda, llenura y unidad. Porque a todos nos puede llegar el momento de vulnerabilidad, ¿verdad? Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Entontecer del hebreo halak, que es hacer inútil. Cuando eso ocurre, necesitamos a alguien que nos ayude a reaccionar. Y ese alguien está en el cuerpo de Cristo. Y son ustedes y soy yo. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Dios, para poder vivirla, Padre, para que se desarrolle en nosotros. Yo te necesito, Dios. Y así también miles de los que nos escuchan por este maravilloso, Señor, aparato que tú nos has permitido tener, Señor, aquí en la iglesia. Que esta palabra llegue, Dios, a lugares que no sospechamos, pero que tú sabes, Dios. Tú tienes, Señor amado, personas, muchos, Señor, que se compadecen, Dios, y comparten esto para aquellos que no tienen el beneficio de tener una iglesia como nosotros tenemos y la libertad de culto, y a través de un aparato electrónico, en algún lugar, en una esquina ya escondido, pueden escuchar esta palabra. Que posiblemente hablen otro idioma, tú eres el Dios de los idiomas. Tú, Señor amado, me puedes, Señor, a que ellos me escuchen en su idioma, porque tú eres todopoderoso. Glorifíquese mi Dios. Padre, mira las peticiones, Señor amado, de cada uno de los hermanos, las peticiones por salud, Señor amado, por liberación, intervención, Señor amado, quirúrgica que algunos vayan a sufrir, Padre Santo. Guíe usted el bisturí, Padre amado, de ese cirujano. Mire otros que tienen otros proyectos, Padre amado, que los que sean tuyos se lleven a cabo y los que no, tú les muestres, Padre amado, un alto, Padre. Y ellos, Dios mío, tengan el discernimiento de así hacerlo. Lleva paz, Señor, y gozo, Padre, aquel que solamente tú puedes dar. Glorifícase, mi Señor, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos,
mañana, recuerde, domingo a las 9:30, nuestro culto de adoración. Los cultos se están dando, son maravillosos. Los transmitimos, pero en persona, como yo digo siempre, es mucho mejor. Asista mañana a la escuela, al culto. La escuela bíblica la estamos dando los viernes, pero mañana haga acto de presencia y Dios lo va a bendecir. Y la iglesia está en victoria. Bendiciones.